Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy sábado 17 de enero de 2026, titulada Unidad mediante la humildad. Vamos a orar para empezar este repaso. Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por este nuevo día que nos regala. Al comenzar este repaso, ponemos nuestra vida en sus manos. Prepare nuestro corazón para que podamos aprender, para corregir nuestras actitudes y enséñenos, Padre, a poder reflejar la humildad de Cristo. Que su Espíritu nos guíe a la unidad verdadera y nos ayude a escuchar su voz. Bendiga este momento de estudio y transforme nuestro interior. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vivimos en un mundo donde cada día se nos impulsa a sobresalir, a defender nuestra opinión y pensar primero en nosotros mismos. Sin embargo, la palabra de Dios nos presenta un camino diferente, un camino que no debilita, sino que fortalece la unidad que conduce a la unidad, la verdadera unidad. En esta lección descubriremos que la unidad no es el resultado de estrategias humanas, sino el fruto de una vida rendida a Cristo. Cuando nosotros permitimos que Él moldee nuestras actitudes, nuestras relaciones cambien y la iglesia se convierte en un reflejo del cielo. Hoy no solo estudiaremos un principio bíblico, sino una experiencia que Dios desea formar en cada uno de nosotros. Abramos nuestra mente y nuestro corazón para que podamos escuchar este repaso. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Filipenses 2:2. Cumplan mi gozo teniendo mi mismo sentir, teniendo el mismo amor, unido en alma y pensamiento. Este pasaje es el corazón de la lección, porque Pablo llama a la iglesia a vivir en unidad, pero deja bien claro que la unidad solo es posible cuando hay humildad. Cristo, siendo Dios, no se aferró a su posición, sino que se humilló, sirvió y obedeció hasta la muerte. La unidad no se logra imponiendo, sino renunciando al ego. Cuando el apóstol Pablo dice, complete mi gozo, está presentando el deseo de un pastor espiritual. Su alegría no dependería de circunstancias externas, sino de ver a la iglesia vivir en armonía y reflejar el carácter de Cristo. La verdadera fidelidad, la verdadera fidelidad de un creyente maduro espera a otro caminar unidos en el amor de Dios. Nos enseña que la unidad verdadera entre los creyentes nace de la humildad, no de la fuerza ni del orgullo o del deseo de sobresalir. Jesucristo es el modelo perfecto de humildad y al mirar su ejemplo podemos aprender a valorar a los demás por encima de nosotros mismos y así podremos cultivar la armonía entre los hermanos. La importancia de la humildad. La unidad es un principio fundamental en nuestras iglesias, fortalece, sana y prepara a la iglesia para su misión. Conocer la verdad no basta, se requiere aplicarla con humildad y con amor para permanecer unidos. El origen del conflicto entre la unidad. La desunión tiene raíces profundas. Comenzó con el orgullo y con la aspiración personal, incluso antes de la caída. Pablo destaca que la base de la unidad está en la enseñanza y especialmente en el ejemplo de Jesús, porque humildad, según Filipenses 2:2, humildad significa considerar a otro como más importante que nosotros mismos. Buscar no solo evitar la división, sino promover el bien de los demás, aun cuando no entendamos que no estemos de acuerdo. Ejemplo supremo es Cristo. Jesús dejó su gloria, sirvió a otros y se humilló hasta la muerte en la cruz. Su actitud humilde es nuestra guía para lograr unidad en la iglesia. ¿Por qué la unidad es tan difícil de lograr incluso entre nosotros los creyentes?
¿Cómo nosotros podemos aplicar la unidad de Cristo en situaciones de conflicto en nuestras iglesias o en nuestras familias? ¿Qué pasos prácticos podemos dar en esta semana para poder fomentar la unidad y la paz con nuestros hermanos? ¿Qué significa tener el mismo sentir en un tono diverso? Orar por humildad y por amor, pidiéndole siempre a Dios que transforme nuestro corazón. Practicar la escucha activa, prestando atención más al otro que a cómo nosotros respondemos. Servir sin buscar reconocimiento, invitando siempre a Cristo en nuestra vida diaria. Tengan el mismo sentir. Esto significa que todos pensemos igual en personalidades o en opiniones, sino que compartamos la misma actitud espiritual. Porque una mente guiada por Cristo, centrada en el servicio, en la humildad y en el amor, en tener el corazón alineado a los valores del cielo. El mismo amor, Pablo se refiere a un amor desinteresado y constante, no selectivo ni acondicionado. Es el amor que busca el bien del otro, aun cuando no estemos de acuerdo, y este amor es el pergamento de que mantiene unida a la iglesia. Ser unánime no es uniformidad, sino unidad con propósito, es caminar juntos, respetando las diferencias, pero avanzando al servir hacia el mismo objetivo, glorificar a Dios y sirviéndole a los demás. Aquí Pablo enfatiza la dirección común. Aunque cada creyente tenga dones y funciones distintas, todos estamos llamados a trabajar con el mismo espíritu, la misma misión y el mismo compromiso con Cristo. La unidad cristiana no se impone, sino que nace de la humildad y del temor que Cristo pone en nuestro corazón. Cuando dejamos el orgullo y ponemos a otros primero, la iglesia se fortalece y Dios es glorificado. También se recomienda leer para el estudio de esta semana en Filipenses 2 del 1 al 11, Jeremías 17, 9, Filipenses 4, 8, Primera de Corintios 8, 2, Romanos 8, 3 y Hebreos 2 del 14 al 18. Estos son los libros y versículos que estaremos estudiando en esta semana. En Jeremías 17, 9 nos dice, el problema del corazón humano, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Este texto nos explica por qué la humildad es tan difícil. Nuestro corazón natural tiende al orgullo, al egoísmo y a justificarse en sí mismo. Sin la transformación de Dios, siempre pondremos nuestro yo por encima de los demás. En Filipenses 4:8 podemos ver que la disciplina del pensamiento, Pablo nos enseña que la unidad comienza en nuestra mente. Pensar en los verdaderos, en los justos, en lo puro y en lo amable moldea nuestras actitudes y nuestras acciones. Una mente enfocada en Cristo produce palabras y actitudes que construyen, no que dividen. En 1 Corintios 8:2, la humildad en el conocimiento. Si alguno cree que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saber. Este versículo nos recuerda que el conocimiento sin humildad puede causar división. No es cuánto sabemos, sino cómo usamos lo que sabemos para edificar a otros. En Romanos 8:3, la división sobre nuestra condición. Este texto nos afirma que lo que la ley no podía hacer por nuestras debilidades humanas, Dios lo hizo enviando a su Hijo. Cristo venció el pecado que nos separa y nos dio el poder para vivir de manera diferente. En Hebreos 2 del 14 al 18, un Salvador cercano, compasivo. Jesús se hizo plenamente humano para comprender nuestras luchas
y ayudarnos en nuestras debilidades. Un Cristo que se humilló y sufrió con nosotros nos enseña a ser paciente y compasivo con los demás. La unidad cristiana no nace del esfuerzo humano ni del conocimiento intelectual, sino de un corazón transformado, una mente renovada y una vida modelada según la humildad de Cristo. Examinar nuestro corazón cada día, pedirle a Dios una mente como la de Cristo, practicando la humildad en nuestra forma de pensar, de hablar y de servir. La verdad conocida, desafío vivido. La frase en la unión nos sirve en la fuerza, porque es una verdad ampliamente afectada, pero sin embargo, saberlo no significa que siempre sepamos vivirlo. Como creyentes muchas veces deseamos promover la unidad y aún así fallamos. Eso es parte de nuestra condición humana. Pero fallar no es lo mismo que dañar la unidad intencionalmente. Hay una gran diferencia entre cometer errores y actuar con orgullo o con decisión deliberada. El llamado de Pablo. Por eso Pablo exhorta a los filipenses a actuar unánimes sintiendo una misma cosa. Él entiende que la unidad no surge de manera automática, sino que necesita ser cuidada, ser protegida y ser cultivada. Pablo no apela a la fuerza ni a la autoridad, sino al amor cristiano y a una actitud común centrada en Cristo. Jesús como la base de la unión. El apóstol fundamenta la unidad en la enseñanza y en el ejemplo de Jesús. Este llamado recorre todo el Nuevo Testamento. Jesús enseñó unidad con sus palabras. Jesús la modeló con su vida. La unidad cristiana no es una idea humana, es un reflejo del carácter de Cristo. El origen de la desunión. La Biblia revela que la desunión comenzó en el cielo, no en la tierra. Un ángel permitió que el orgullo y la sed de poder llenara su corazón. Isaías 14, 12 al 14. Ese mismo espíritu de inconformidad y deseo de exaltación se repitió en el Edén, Génesis 3, del 1 al 6. La desunión siempre nace cuando el yo ocupa el lugar que solo le corresponde a Dios. Esta lección nos invita a examinar el fundamento bíblico de la unidad de la iglesia, a contemplar la humildad en la condescendencia de Jesús, a aprender cómo crecer espiritualmente para parecernos más a Él, en carácter, en actitudes y en relaciones. La unidad no se logra exaltándonos a nosotros mismos, sino imitando siempre a Jesús, a Cristo, quien descendió, sirvió y amó. Cuando nosotros miramos a Jesús, aprendemos que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, y allí nace la verdadera unidad. Mis queridas familias en Cristo, la unidad no comienza en los demás ni en las circunstancias, comienza en cada corazón. Dios no nos llama simplemente a estar juntos, sino a caminar juntos con el Espíritu de Cristo. Allí es donde el orgullo divide la unidad sana, donde el yo exige. Cristo nos invita a servir. Hoy el llamado es personal. Cada uno debe preguntarse delante de Dios qué actitud necesito entregar para que Él pueda usarme como un instrumento de unidad. No se trata de cambiar a otros, sino de permitir que el Señor pueda transformar nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. La iglesia no será perfecta, pero puede ser un lugar seguro cuando nosotros decidimos reflejar el carácter de Jesús en nuestras relaciones. La unidad crece cuando alguien da el primer paso, cuando alguien guarda silencio en vez de herir,
cuando alguien decide amar antes que de tener la razón. Pidámosle hoy, con un corazón humilde, con una mente como la de Cristo y la disposición siempre de ser parte de la solución, que esta semana seamos personas que construyen, que unen y que pueden reflejar a Jesús en todo lugar donde estén. Que Dios nos ayude a vivir la unidad que glorifique su nombre. Así es, mi querida familia. Que en esta semana estas palabras no se queden solo en una lección compartida, sino que se puedan convertir en una experiencia vivida, que en nuestros hogares, en nuestras iglesias y en cada relación que nosotros tengamos, se note que el espíritu humilde de Cristo, porque que Dios siempre nos conceda la gracia siempre de escucharle con amor, de servirle con gozo y de caminar juntos en la unidad, aun cuando pensemos diferente, y que al hacerlo otros puedan ver en nosotros el reflejo de Cristo. Siempre. Que el Señor nos bendiga, bendiga a cada familia y nos ayude a ser un instrumento de paz y de su unidad. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por su palabra y por el ejemplo perfecto de humildad que usted nos dio en Jesús. Hoy entregamos nuestros corazones para que lo pueda transformar y nos ayude a vivir en humildad, con amor y con respeto, los unos por los otros. Quite de nosotros el orgullo y denos un espíritu humilde que glorifique siempre su nombre. Bendiga su santo sábado, nuestros hogares y a cada familia aquí representada que verán este repaso. Que su paz habite en nosotros y que su presencia nos acompañe durante todo este santo sábado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, no se olviden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pasen un feliz y bendecido sábado. Hasta mañana, que Dios les bendiga.